pero acompáñenme rápidamente en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Creo que reflexión obligada para nosotros como iglesia, más allá de todas las cosas, es tratar de mirar, que no nos pase solamente como un hecho que pasó y bueno, ahí está, queda en la historia, en el olvido. Creo que la mejor enseñanza que podemos tener es justamente tratar de comprender y de en base a las cosas que nos han pasado y que vivimos, tratar de mirar qué tenemos que corregir para el futuro. Obviamente que usted bien lo sabe, llegábamos con mi esposa el martes justamente de un viaje misionero que tuvimos en la iglesia en Kissimmee, en Estados Unidos, en la Florida. Dicho sea de paso, les mandan muchos saludos todos los hermanos de la iglesia Cita con la Vida en Kissimmee. Ahí tuvimos encuentros de matrimonio, encuentros de líderes, renovación de pactos matrimoniales, discipulados, grupos de crecimiento, reuniones, bueno, de todo, de todo. Gracias a Dios fueron 2 semanas muy, muy intensas y llegamos el día martes, obviamente ignorando todo lo que venía aconteciendo en las horas anteriores, los días anteriores, y lo seguimos ignorando durante todo ese día. Pues llegamos a la tarde, obviamente uno llega a la casa, nuestros hijos y esto, lo otro, bueno, empezar a acomodar, ordenar las cosas. No teníamos ni la más mínima noción de todo lo que se estaba ya gestando y que explotaría en horas de la noche del martes pasado. De hecho, no nos enteramos. Yo el día miércoles, como siempre lo hago, me despierto temprano, levanto a mis hijos, les preparo el desayuno para llevarlos a la escuela y me llamó la atención que no había nadie en la calle. Qué raro. Justo una hora, 7:30 de la mañana, antes, 7:15, hora donde todo el mundo sale a trabajar, a la escuela. Parecía un día feriado, ni siquiera como un domingo, un feriado. Y no tenía noción de qué es lo que estaba pasando. Y ahí es donde prendo la radio y me empiezo a enterar. Después, bueno, vine aquí a la oficina, estuve en la oficina y seguí viendo con sorpresa todo lo que estaba pasando y lo que habían sido los hechos de la noche anterior. Y yo no sé si decirle, bueno, con mucha sorpresa en realidad, porque cuando ya hay cosas que se ven venir desde el horizonte de alguna u otra manera, obviamente que uno tiene que prepararse. Por eso la necesidad de aprender, entender y más que nunca los tiempos proféticos que nos marca la Biblia. Yo sé y yo creo en todo esto y como le dije, lo proclamo, nos va a ir bien, al justo le va a ir bien. Claro que al pueblo del Señor, a los justos. Dijo el apóstol Pedro, le dijo al Señor Jesucristo, Maestro, nosotros hemos dejado todo por ti. Cuando él decía, el que no aborrece a su casa, aún su propia vida por causa de mí, no es digno de mí, no es digno de ser mi discípulo, de caminar conmigo. Obviamente que él no está hablando de que hay que odiar o despreciar a nadie, sino que hay que ponerle a él en primer lugar en nuestras vidas. Y cuando los discípulos escuchan eso, se levanta Pedro y dice, Señor, Maestro, nosotros lo hemos dejado todo por causa tuya. O sea, Pedro dejó las barcas, dejó las redes, dejó los peces, los otros discípulos igual. Leví, Mateo, dejó su puesto de trabajo en el banquillo ahí de los tributos donde él cobraba. Cada uno dejó mucho, o mejor dicho, no mucho, dejó todo. El mucho para Dios no existe, o es todo o es nada. O sea, no, Señor, yo he hecho mucho por ti. O sea, no, eso no es una excusa de yo te sirvo mucho, no. O servimos y damos lo que Dios dice o nada tiene sentido. Entonces no le pongamos nosotros el poco o mucho, porque para Dios no existe ni el poco ni el mucho, o es todo o es nada. Entonces le dice Pedro, nosotros lo hemos dejado todo. Nosotros no, por seguirte, por este llamado hemos dejado todo. ¿Qué tendremos? ¿Qué nos toca? ¿Qué vamos a recibir en esta vida? Y el Señor Jesucristo le dijo, de cierto les digo, que no hay ninguno, o sea, no está hablando solamente para los 12, una palabra para esos 12, sino para cualquiera en todas las edades de la tierra, que no hay ninguno que haya dejado casa, padre, madre, que haya dejado aún su vida y sus sueños y sus anhelos, aún todo lo que considera propio,
Y es más, el que considera válido, lícito, justo, merecido o todo lo que usted quiera. Y aún de las bendiciones de Dios, que no reciba en esta tierra, en este mundo, 100 veces más. Y en el cielo, la vida eterna. Para que usted no crea, no tenga el síndrome y diga, acá lo hemos dejado todo. No, mire, no ha hecho un mal negocio usted. No ha hecho un mal negocio. Lo que pasa es que tiene que entender algo. Él dijo que no reciba aquí, en esta vida, aún más, y en el cielo la vida eterna. Aunque con persecuciones, dice la Biblia. En uno de los evangelios dice, aunque con persecuciones. Lo que pasa es que cuando uno lee un pasaje en un evangelio, hágame un favor, léalo en todos. Si ese pasaje está reflejado en los otros evangelios, léalo porque nos completa mucho más. Eso es algo que a veces evitamos de decir, evitamos de proclamar. No, vamos a recibir esto. Pero dijo el Señor Jesús, aunque con persecuciones, aunque con dificultades, aunque va a haber que perseverar. Esto quiere decir algo y confirmar lo que Él dijo más adelante a los discípulos. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y créame que vencer al mundo no significa no tener la aflicción. Quiere decir haber hecho la voluntad de Dios en esta tierra. Que el mundo no te gane, que el mundo no te arrastre en su ola de maldad, en su ola de ruina, en su ola de incredulidad, de duda, de temor, que no te arrastre el mundo. No seas vencido de lo malo, dijo Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12. No seas vencido de lo malo. Antes vence al mal con el bien. No dice que te quedes ahí y esperes. No dice que salgas a combatir el mal. Salgas a pelear contra el mal. Pero no, esto uno no se sale con una pistola, Yo entiendo, hubo muchas expresiones estos días pasados de gente en su desesperación. Yo no sé si tal vez yo hubiera sido lo mismo. Si yo hubiera hecho lo mismo, pregunto. Cuando ahí intentaban entrar en una casa, saquear en hogares. No sé, yo creo que un padre se va a parar al frente de la casa con lo que tenga a mano. Obviamente que sí. No quiere decir que eso esté mal. Pero digo que hay que entender cuáles son nuestras armas verdaderas. Hay que entender qué es el enemigo verdadero que nosotros tenemos que enfrentar como iglesia. Yo sé que ante las cosas que pasaron, muchos como Pedro sacaron la espada y empezaron a dar espadazos y terminaron cortando orejas de algunos. Pero cuando eso sucedió, el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, guarda tu espada, porque el que mate o quite la vida con espada, a espada le será quitada la suya. Entonces Él enseñó que las cosas que van a suceder a un justo son las cosas que Dios en su infinito amor y misericordia ha preparado para glorificar su nombre en esos justos, para darles el privilegio de hacer su voluntad y poder darles un lugar y una autoridad que solamente les son dados a aquellos que han tenido el sentir que hubo en Cristo Jesús, según en Filipenses capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo, y se hizo hombre, y se hizo siervo, y caminó entre los hombres. Entonces, obviamente que los que caminan en ese sentir y en ese testimonio de vida, si el Señor Jesús como primogénito entre los de la resurrección fue sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, recibió el nombre que es sobre todo nombre y la autoridad que está sobre todas las cosas para que todo le sea sujeto a Él en su nombre y toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Créame algo, que los que han caminado con Él, los que le han seguido en el camino, no recibirán menos gloria, sino que Dios va a levantar y va a exaltar y va a glorificar y va a llenar de bendiciones a todos aquellos que hayan caminado como nuestro Señor caminó. La pregunta es cómo caminamos nosotros. La pregunta es qué modelos nosotros seguimos. La pregunta es a dónde nos está arrastrando el mundo a nosotros. Que aún dentro de la iglesia, donde wow, estamos bendecidos, aplaudimos y todo está tan bien y tan lindo. Y es más, con un pronóstico glorioso. Diga conmigo, hay un pronóstico glorioso. Lo leía el pastor Velar en la radio estos días pasados, en ocasión de todo esto, díganle al justo que le irá bien. Claro, yo lo creo. Y dígale que está al lado suyo, te va a ir bien. O sea, hay un pronóstico glorioso para la iglesia, para el 2014.
Hay un pronóstico de bendición. Mire, en el pronóstico extendido te puedo hablar de los próximos años como años de grandes aperturas para la iglesia, de grandes puertas abiertas. Te puedo hablar de los próximos años que Dios va a hacer cosas tremendas. Dios va a manifestar tremendamente su mano dentro de la iglesia y va a glorificar a la iglesia en el mundo, porque el mundo está esperando la manifestación de los ojos de los hijos de Dios. El mundo será cubierto cada vez con mayores tinieblas. Es por eso que cuando hay muchas tinieblas es cuando va a resplandecer la luz de los justos, de los hijos de Dios, que aman su nombre, de los verdaderos discípulos, de aquellos que no tienen otro modelo ni figura a la cual imitar que la de aquel que caminó entre los hombres, que aún siendo Dios se despojó a sí mismo. Gloria a Dios. Por eso la tentación es, bueno, demos vuelta a la hoja, vamos para adelante, total a nosotros nos va a ir bien. No, uno no puede pretender que a nosotros nos vaya bien y el mundo se vaya al infierno y se destruya enfrente de nuestra... No es esa palabra profética, discípulos, para que no se sorprendan cuando las cosas sucedan. Lo que hemos tenido en estos días pasados no es un hecho menor. No es un hecho menor de inseguridad, ni de conflictos, ni gremiales, ni de sueldo. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con un conflicto salarial, ni tiene que ver con el desbocarse de multitudes de gente a saquear, a robar y a todo eso. Tiene que ver con un espíritu al que se le abrió la puerta en esta nación. No ahora, ya hace años atrás, ya hace muchos años atrás. Y que se ha soltado sobre esta y sobre las naciones de la tierra, porque acá no hay un conjunto de una nación más arriba, otra más abajo, una está primero en el ranking, la otra está última. No tiene que ver con eso. En lo espiritual la oscuridad está cubriendo las naciones. El escenario se está preparando para la manifestación primero del anticristo, pero también se está preparando para la manifestación gloriosa en la segunda venida de nuestro Señor. Por eso tenemos que entender algo. Yo creo que más que nunca estas palabras cobran vigencia. Porque si bien esto pasarán los días y pasarán las semanas, y bueno, ya después quedará como un hecho grave, ¿no? que nos sucedió, pero pasarán los días, otras cosas vendrán. No, déjeme decirle que van a suceder cosas graves, van a seguir sucediendo. No sé si de la misma índole o de otra, pero es parte del escenario profético. Y el Señor Jesucristo, ahí sentado en el monte de los olivos, dice, con los discípulos, horas antes de ser entregado, crucificado, habla a los discípulos con gran congoja y les transfiere lo que ellos le están preguntando. Tiene que haber una curiosidad en nosotros. Fueron los discípulos los que preguntaron, maestro, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? O sea, tenemos que enterarnos. Nos tiene que picar eso a cada uno de nosotros. ¿Qué señal va a haber? Mirar las cosas que están pasando, si son señales o no lo son, o qué tipo de cosas nos está pasando. Pero salir un poco de la burbuja, abrir la ventana, mirar hacia afuera y ver qué está pasando en el mundo, qué está pasando en las naciones. ¿Qué se ha soltado? ¿Qué cosa se ha atrapado? ¿Qué está pasando? Y dice en el versículo 12, lo que usted tenía en pantalla recién, en San Mateo capítulo 24, él dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, gracias a Dios no de todos, sino de muchos. El amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo creo que en todas las naciones, algunos a manera de guerras, genocidios, matanzas y todo ese tipo de cosas, se manifiesta de una manera. Nosotros desde aquí podemos verlo manifestado de otra. Pero yo creo, hermano, que es preocupante hoy en día haber visto el nivel de maldad, de perversión y de desafecto que tenemos en nuestra sociedad argentina. Cuando hablamos de inseguridad, cuando hablamos de la ola de violencia y de los robos y de todas esas cosas que no son casuales, ni son hechos aislados, sino algo que viene creciendo en nuestra nación, sino algo que se viene manifestando cada vez más poderoso y con un camino cada vez más libre. Eso es lo preocupante, el camino libre que tiene la maldad para avanzar, para adelantarse. No encontrar obstáculos en ese camino, no encontrar resistencia. Por eso crece y crece y crece y se aumenta y se aumenta. Ahora, bueno, pastor, es que es la palabra, no voy a discutir el por qué. Es la palabra, se está cumpliendo la palabra.
por haberse multiplicado. Yo veía que hoy cada persona que anda por la calle ya anda mirando con desconfianza el que tiene al lado. Cada uno en su propio barrio ya mira con desconfianza o está pensando desconfiadamente del vecino. Porque en muchos casos hubo mucha gente que vio a sus propios vecinos robar su negocio, entrar a la despensa, al almacén, al negocio de algo. Vio la propia gente del barrio, no solo extraños, desconocidos, sino en muchos casos gente con la que se cruza todos los días. Entonces uno ya empieza a ver con desconfianza. Ya empezamos a cuidarnos el uno del otro. Y si hoy andábamos en el auto con la ventanilla baja, subimos la ventanilla y trabamos las puertas. Y si antes salíamos poco a la calle, yo creo que ahora la gente va a salir menos. Porque ya no confía ni siquiera el que tiene a su lado. Por eso cuando dice la Biblia, de quien duerme a tu lado, no era para mirar a la esposa o al esposo y no, me va a sacar la billetera. O sea, no era eso. Era todo. Los que están a nuestro lado, los que están cerca. Muchas veces gente que tiene relación, gente que tiene contacto con nosotros. Gente con la que uno convive todos los días. Estoy de acuerdo, el periodismo de cordobés al menos, hace un análisis muy puntual y muy certero también de lo que se ha roto en la ciudad de Córdoba. Y se rompió. Y va a ser muy difícil reparar eso, restaurar eso. Pero eso no nos tiene que hundir a nosotros en el desánimo, hermanos míos. Eso no nos tiene que hundir a nosotros en la desesperación. Eso no nos tiene... Podemos estar tristes, claro que sí. Claro que hay que entristecerse también. Yo le pongo una palabra de fe, le pongo ánimo, le pongo alegría. Hermano, pero un cristiano tiene que aprender a sentir la tristeza por lo que sucede en su propio corazón. Aprender a dolerse. Si yo quiero que le diga algo del trono del Señor, el corazón de nuestro Dios en el trono. Mire, se está estrujando en la angustia, en la tristeza por lo que pasa, no en Córdoba, lo que pasa en el mundo hoy. La gente que se pierde, los miles y miles que pasan a la eternidad cada día sin Jesús, donde no habrá otra oportunidad para ellos, porque es necesario que el hombre viva una vez y después de esto el juicio. No importa cuántas explicaciones querramos dar, no importa cuántas cosas podamos hablar, no importa cuántos justificativos querramos presentar delante de Dios, no hay validez en ninguna de esas cosas. Yo escuchaba cómo leía ahí en periódicos, veía en las redes sociales, cómo hay muchos cristianos incluso que ante los hechos de violencia y de saqueo ocurrido en nuestra Córdoba, dieron una palabra de justificación por aquellos que tienen necesidad. Como que robar está bien siempre y cuando uno tenga necesidad. Hermano, déjeme decirle que no hay nada más cerrado que eso. No hay un engaño más profundo en el que podamos meternos en creer que el robo por necesidad sí está permitido, que sí tiene algún aval. Hermano mío, ni por necesidad ni por ninguna cosa se está permitido ningún tipo de pecado. ¿Cómo va a decir un cristiano? No, qué bueno que la gente tiene necesidad. ¿Qué tiene que ver la necesidad con el pecado? Entonces digamos que el violador está bien porque tiene necesidad sexual. Digamos que el asesino está bien porque tiene necesidad de descargarse el estrés, no sé. Las cosas que hablamos, porque a veces no estamos cimentados y arraigados en la palabra. Y hablaron, no, que los pobres y los marginados, como que ser pobre y marginado da rienda suelta al crimen, al robo, al saqueo. No está bien. Y usted lo sabe bien si vimos las imágenes por televisión, que no eran gente necesitada en su grandísima mayoría la que estaba haciendo eso. Yo vi videos en internet de autos de alta gama parándose en un negocio y cargándose las cosas. Y lo habrá visto usted también. No importa qué tipo de necesidad haya en la gente. Lo que se manifiesta en un corazón que no tiene a Cristo, lo que se manifiesta en una persona que no tiene su vida construida en la palabra, va a ser la manifestación de las cosas más viles cuando la oportunidad lo presente. Por eso dijo el apóstol Pablo, si no se ha manifestado aún el hombre de pecado, el hijo de perdición, es porque hasta ahora hay algo que lo detiene. Pero cuando eso sea quitado, nos hemos dado cuenta algo como sociedad, cuando nos es quitado, cuando no es quitada la figura de autoridad de delante, que el hombre es capaz de hacer cualquier cosa. Que el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa, no importa su rango social, no importa su educación, no importa su título, no importa su vestimenta ni su auto, no importa absolutamente nada.
Esa es la sociedad sin Cristo. Esa es una sociedad sin normas, sin leyes. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ver esto primero con pena, con tristeza, alentándonos mutuamente. Claro en que nos va a ir bien, hermano querido. Pero tenemos que entender la responsabilidad de la iglesia en una sociedad a la que no le está yendo bien. No solo es que a nosotros nos vaya bien. Yo quiero y creo que a mí me va a ir bien, pero yo no tengo que andar proclamándolo cada 5 minutos. Si andamos en la palabra, si vivimos los mandamientos, bien, no hay que andar diciéndoselo. Tenemos que creerlo porque nos va a ir bien. Pero que nos vaya bien es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que la iglesia se manifieste en medio de la oscuridad, de la negrura y de la crisis. Bueno, allá en San Vicente, total, yo vivo en la otra punta. Dormí tranquilo. Yo dormí tranquilo, ¿sabe por qué? Y bien que dormí porque estaba bien cansado. Porque no estaba enterado de nada. No escuché un tiro, nada. Me fui a dormir temprano, estaba extenuado. Junto con mi esposa, mi hijo también. Miren, me enteré el otro día por la radio. Es la ciudad nuestra. Es la ciudad de nuestros hijos. Es nuestra sociedad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sello se ha roto? Y el Señor Jesús lo adelanta. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, va a pasar algo. El amor de muchos se enfriará. Y no dice, oren por esto. No, dice, se enfriará. El amor de muchos. El amor de los justos, el amor de los rectos. Ese amor que dice 1 Corintios capítulo 13. Ese amor, si lo busca ahí rápido. Ese amor, ese amor que tanto nos gusta leer. Y lo leemos tan románticamente a veces. Ese amor, dice, el amor ese que es sufrido. El amor que es benigno, el amor que no tiene envidia, el amor que no es jactancioso, ese amor que no se envanece, ese amor que no hace lo indebido, ese amor que no busca lo suyo propio, el que no se irrita, ese amor que no guarda rencor, ese amor que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, ese amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ese amor que nunca deja de ser, se enfriará. Quiere decir que muchos dirán, bueno, ni vale la pena. Ni vale la pena. Todo está mal, todo está desatado, todo está corrompido. Ni vale la pena. No, es justamente el momento donde más vale la pena. El momento más histórico para una iglesia, el momento más histórico para un pueblo, cuando todo tiene más sentido. Porque sabemos que la venida de nuestro Señor está cercana. Ahora, si nosotros leemos en Mateo 24, a partir del versículo 10, volvemos 2 versículos antes, que el Señor le está diciendo, porque este pasaje lo tenemos que leer con unos versículos que están anteriores. Dice en el verso 10, muchos tropezarán entonces. Gente que iba caminando bien tropezará. Y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Ya hay una cuestión en las relaciones. Ya se da una cuestión en los afectos. Ya hay una división. Se empieza a crear una división. A veces entre padres e hijos, a veces entre hermanos, a veces entre esposos, a veces entre amigos, entre vecinos. Se empieza a crear una división por el pensamiento, y dígame si estos no son tiempos de grandes divisiones. Que por ideas políticas, que por ideas económicas, que por ideas... Uno no puede hablar ni de política ni nada, ni siquiera poner un punto de vista. Que ya hay quien salta, quien acusa, quien dice ya de una mala manera. Y me ha tocado vivirlo y verlo por algunas cuestiones de cómo uno pone una idea. Pone una idea, dice una idea de una idea que tendríamos que respetar todos. Y ya alguien se siente tocado y ofendido y ya salta porque no, porque sí. Ya hay una división que está en marcha. Pero dice el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mire que la palabra que se repite acá son muchos, ¿no? Muchos tropezarán, muchos se aborrecerán, muchos falsos profetas, muchos serán engañados. El amor de muchos se enfriará. Es la palabra muchos. Entiende esta palabra, no es pocos, es muchos. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Con qué los engañarán? No sé. Con lo contrario a lo que es la palabra de Dios. Con lo contrario a lo que es la palabra profética que el Señor declara ahí a los discípulos que iba a acontecer. Muchos falsos profetas se levantarán y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. De esos muchos que lo tienen el amor, de esos muchos que llevan en sí ese amor que leímos recién, se enfriará. No dice que va a desaparecer, se enfriará. Entrará en un estado de letargo,
en un otoño, en un invierno espiritual. Cuando llega el otoño, los calores se van, el sol ya está más distante. ¿Qué hace la vegetación? Retrae la savia. Por eso las plantas no crecen, por eso el verde no se ve. Retrae su potencial, lo guarda, lo tiene ahí hasta que pase el invierno. Así va a pasar con la iglesia también. Muchos que en los tiempos buenos están verdes, con frutos, van adelante. Cuando pasen estas cosas, muchos dirán, y se empiezan a retraer. Para no desaparecer, se empiezan a retraer y se guardan. Eso es que se enfriará. Ahora hay una cosa importante, mire, yo para terminar con esto, porque esto era modo de reflexión. Hemos hecho muchas cosas esta mañana y no quiero ser imprudente. Pero cuando a mí me gusta estudiar la Biblia también. Y dice en este pasaje la palabra maldad, en el idioma en que fue escrito originalmente, en el griego, es la palabra griega anomia. Y esta es una palabra muy conocida y una palabra muy usada. De hecho, una palabra que ha tomado la sociología moderna. La sociología moderna para describir algunas condiciones de conducta de las sociedades. Algún rumbo de vida que llevan las sociedades. Y la palabra anomia se refiere o se denomina anomia a la falta de normas o a la incapacidad de la estructura social de proveer a ciertos individuos lo necesario para lograr las metas de la sociedad. Nosotros hablamos mucho de nuestras metas individuales. Hermanos, nuestras metas tienen que estar englobadas en la meta de una sociedad. La sociedad como tal en su conjunto es una sola cosa, donde cada uno de nosotros debemos aportar con nuestras metas a las metas de esa sociedad. Si nosotros queremos que nos vaya bien, tenemos que tener como meta que nuestra sociedad le vaya bien. Si nosotros queremos crecer como individuos, tiene que ser nuestra meta hacer algo para que a nuestra sociedad le vaya bien, porque lo que a nosotros nos va a ir tiene que ver con el contexto social en el cual vivamos. Porque cuando hay pecado, cuando no se ha considerado esto, sucederá entonces lo que pasó en el reino de Judá y lo que pasó en Israel. Había muchos buenos, había muchos justos, había mucha gente buena y que amaba a Dios y que vivía rectamente delante de Dios, pero la maldad del pueblo hizo que aún todos ellos fueran llevados como esclavos. Los malos y los buenos fueran llevados como esclavos a Babilonia, fueran exterminados o dejados en la ruina y en la pobreza. Es que tenemos que ser parte de un conjunto para proveer a las metas de la sociedad también, al desarrollo y al crecimiento de la sociedad. Por eso es lo que la iglesia hace cuando abrimos grupos de crecimiento, el discipulado. Y acá creo lo elemental, lo fundamental en todas las cosas. Tiene que ver con la enseñanza y tiene que ver con la palabra. No tiene que ver con una ayuda, ni tiene que ver con un subsidio más, ni tiene que ver con un bolsón más. Eso es lo único que ha hecho, destruir más la sociedad y negar más a mucha gente el crecimiento y el desarrollo. Esto no es de un gobierno, no, esto viene de años, se viene gestando y se viene desarrollando en nuestra sociedad. Y cada vez la falta de normas, en el nombre de eso que mencionamos y que se habla tanto de los derechos humanos, en nombre de todo eso y de las libertades, hemos quitado toda barrera justa, buena y necesaria y todo límite que necesitamos ponernos individualmente y como sociedad, para que todo termine desbandándose. Esa es la realidad de nuestra ciudad hoy. Esa es la realidad de nuestra sociedad de hoy. La falta de límites, la falta de normas, la falta de normas cívicas que nos lleven a comportarnos como sociedad. Pareciera que si no tenemos ahí un arma por detrás, un látigo, una placa por detrás, no sabemos comportarnos y no sabemos vivir. Entonces por eso muchos cristianos cuando están en la iglesia los domingos, acá en Cita con la Vida no pasa, pero en otros lugares me han dicho que sí. Sí, cuando está el pastor, ellos son unos ángeles santos, hijos de Dios. El tema es que cuando están solos y no está la autoridad que los esté viendo, ellos se desbocan. Y hacen lo que no tienen que hacer, y viven como no tienen que vivir, y practican lo que no tienen que practicar, porque no tienen la cabeza de la autoridad, el ojo y la vara de la autoridad que los está viendo. Como a Dios no lo ven, entonces deben estimar que no está allí. Como ellos no lo ven a Dios, deben creer que Dios no los ve a ellos. Por eso primero empieza por casa la cosa. Por eso primero entendamos, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? ¿Sabe, hermano, que cada vez, si usted lee la Biblia, cada vez que se manifestó lo que se manifestó en el pueblo de Israel, que lo tenemos como ejemplo y figura
para que nosotros aprendamos. Cada vez que fue llevado cautivo, que fue deportado, que fue aniquilado, que fueron destruidas sus ciudades, ¿sabe a quién se refiere Dios primero? ¿Dónde está la culpa primera? En su casa, en los sacerdotes, en los profetas, en los ministros, en los que conocían la palabra y debían haberla enseñado. Primero Dios les recriminó a ellos, primero Dios les reprochó a ellos. Lea el libro de Lamentaciones de Jeremías si quiere, o lea Isaías, o lea cualquiera de los profetas y se va a dar cuenta de esto. Que los primeros que tenemos que mirar no somos nosotros a nosotros mismos. Esto no es un problema de otros, esto es un problema de todos. Porque que yo no haga algo, que yo no haya practicado algo, no quiere decir que por mi culpa otros sí lo hayan practicado. Por eso la clave es la palabra, por eso la clave es la enseñanza, por eso la clave es el discipulado. Hermano mío, por eso la clave es que usted aprenda la palabra y la clave para el año 2014. Ninguno de los que está sentado en este lugar tiene que dejar de ser parte de una red de grupos de discipulado, de crecimiento, donde se esté enseñando la palabra, pero donde estemos viviendo y practicando la palabra y conteniéndonos los unos a los otros. Tenemos que dejar de ser cristianos de domingo. ¿Quiere saber algo para el 2014? Lo que Dios quiere, no sea cristiano de domingo. Deje de ser cristiano de un día que viene a aplaudir y cante. Deje de ser. O sea, miren, acá no vamos a obligar a nadie a nada, pero si usted quiere meterse en lo que Dios quiere hacer y quiere ser parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra tierra, lo que Dios quiere hacer con su casa, debemos salir de esa comodidad. Es el tiempo del trabajo, el tiempo de poner las manos en el arado, es el tiempo de hacerla, mire, de dejar de pedir cosas para nosotros mismos y entender qué es lo que necesita esta sociedad, qué tengo para dar, no qué tengo para pedir. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe que la anomia, esta maldad se da, conforme a la definición que le leí, cuando la falta de normas, cuando no hay normas, cuando no hay regulaciones en las conductas de los hombres, el hombre necesita que le regulen su conducta. Por eso lo primero que hace Dios en la palabra, le da a Moisés en el Sinaí un código de normas que regulen la conducta del hombre. Dios le puso límites a la conducta humana. Porque sabe que la naturaleza del pecado es capaz de los hechos más viles, más vergonzosos. Dios le puso normas. Hermano, ¿sabe qué es lo que hay que enseñar más que nunca? Normas que regulen. Yo le iba, mire, a mí me hubiera gustado traer, pero ya estoy preparando ahí para otro mensaje. ¿Cuál es la pena que da la Biblia al que roba? Nunca era cortarle la mano ni nada por el estilo. Y cómo a veces nosotros hemos hecho con la palabra cualquier cosa. Había una pena. Si el ladrón se arrepentía, tenía una pena. Si el ladrón era tomado en el momento y no se arrepentía, tenía otra pena. Si el ladrón ya había robado, ya había vendido lo que había robado, tenía otra pena. No era la misma pena. Pero siempre había una pena para el ladrón. ¿Sabe usted que cuando un ladrón se arrepentía de su robo, debía devolver lo que robó con el 20%? ¿Sabía? El 20% debía de... Ay, no, perdón, hermano, perdón. No, ¿qué perdón? Por eso cuando hablamos de perdón, el perdón tiene que tener restitución. Si usted le ha robado a alguien, y no estoy hablando de que le robó la casa, la cartera, la billetera o el negocio. Si le robaste el tiempo, si le robaste su dignidad, si le robaste lo que... Tenía que devolverle eso. Si hablaste mal y le robaste la buena fama a otra persona, sacando críticas, chismes, cuentos por ahí, dispersando, debía devolverle, si se arrepentía, debía devolverle lo que había robado, más el 20%. Si un ladrón había robado y había vendido el producto de su robo, debía devolver el valor de lo robado, más 5 veces más. Léalo en la Biblia, no tengo todos los pasajes ahora para hablar, pero búsquenlo en la Biblia. Es decir, si el que robó un televisor y lo vendió al televisor, si lo atrapaban, debía devolver el televisor, si ya lo había vendido, el monto de lo que valía ese televisor, más 5 veces más al que había sido el damnificado, la víctima. No era así nomás. No, bueno, perdón, hermano. Me disculpo, ¿eh? No, eso, mire, al diablo con eso, porque eso no es así. No es la forma en que nosotros lo hemos tomado. Por eso andamos como andamos. Por eso cada uno camina y no sabe si llega, si no llega, si está bien, está mal, un día está acá, otro día está allá, un día feliz, el otro día amargado, un día, wow, grito de júbilo, otro día llanto de amargura. Porque no estamos haciendo las cosas conforme a la palabra. La palabra es muy clara y muy específica. Nada más que cada uno la hemos interpretado, la hemos dejado con que, bueno, cada uno sabrá.
Los púlpitos están hechos, un grupo de crecimiento, un grupo de discipulado para enseñarle al hombre la palabra, para enseñarle a la gente cuál es la palabra, para enseñarles a vivir y a caminar en el temor del Señor, para que como sociedad nos vaya bien, que nos vaya bien a todos, que la sociedad pueda llegar a su meta de crecimiento, de desarrollo, de alegría, de paz, para que se puedan multiplicar la prosperidad, los bienes y la paz, y no la inseguridad y la maldad y la perversión. Por eso, hermanos queridos, esta palabra me parece importante, la anomia. ¿Y saben qué se ve la anomia? Mire, en unas cosas que a mí me parecen muy esenciales, se las leo solamente. Dice que el conjunto de conductas que configuran una sociedad anómica. Mire, le voy a leer solamente 5 cosas. Y va a decirme usted si estas no están en Córdoba y en Argentina. Número 1, la forma en que se transita por los espacios públicos. ¿Usted ha visto a la gente andar por la calle? ¿Usted vio por dónde cruzamos la calle? ¿Usted vio cómo andamos? ¿Cómo pasamos los semáforos en rojo? ¿Cómo cruzamos corriendo cuando no tenemos que hacerlo? ¿Cruzamos por el medio de la calle? Pastor, ¿qué tiene que ver eso? Es un conjunto de señales que habla de una sociedad sin norma. Una sociedad que va a llegar a esto que se llegó ahora. Usted mire cómo andamos por la calle. Salga y observe. ¿Y cómo anda usted por la calle también? Y se va a dar cuenta. Mire, la forma en que transitamos por los espacios públicos. ¿Cómo son cuidados los espacios públicos? Tenemos lugares llenos de basura. Tenemos, mire, las veredas que son un desastre. Le pregunto una cosa. ¿Cómo tiene usted la vereda de su casa? Que está ahí la municipalidad. Lo que pasa, tiene todas las baldosas salidas. Tiene ahí agujeros que le faltan. Si así está la vereda de su casa, por eso tenemos una sociedad anómica. Es que yo no me puedo ocupar de eso, me ocupo de adentro de mi casa. No, la vereda de su casa es su casa también. Y es un espacio público. Cómo nosotros cuidamos un espacio público, le estoy diciendo una sola cosa, habla de cómo somos como sociedad y que iba a pasar lo que pasó. Y las cosas que van a pasar después hablan también de lo que nosotros hacemos como sociedad. Cómo cuidamos ese terreno que no es nuestro, ese baldío que no es nuestro, ese espacio público. Una plaza llena de yuyos, bancos rotos, los juegos para niños hechos pedazos. Eso habla de una sociedad malvada, de una sociedad que va a terminar en el saqueo y en el robo, y en desconocerse y aborrecerse los unos a los otros. La segunda cosa, la naturalidad con la que se evaden las responsabilidades cívicas, el pago de los impuestos, por ejemplo. Hoy tratamos de ver de qué manera no cumplir con lo que hay que cumplir. Usted dirá, bueno, pero es mucha la carga que el gobierno pone. Mire, esto no tiene nada que ver. Esto después dígaselo vaya y presente un formulario de queja en la municipalidad, en la casa de gobierno. Pero mire, está ahí, hay que hacerlo, hay que cumplirlo. No hay que buscar la forma en cómo no hacerlo. Porque ese transgredir esa norma es lo que nos va a llevar a lo que vamos a tener después, a la inseguridad que vamos a tener después. Es increíble cómo se evaden esas responsabilidades. Es increíble. Y le voy a decir otra cosa. Y en esto yo también tengo que mirar para mí. Estoy seguro que el 99,9% de las computadoras que están en algún hogar que tienen acá tienen un software ilegal. No, pero eso no es robar, pastor. Piense. ¿Es o no es? Diga algo, ¿es o no es? Ah, bueno, gracias. No, me está mirando, me hace sentir el único pecador. Me mira así, hay que empezar a revisar ciertas cosas. Hay que empezar a revisar ciertas cosas. Por eso Dios muchas veces, en su misericordia, bendecirnos, tiene que hacer. Mejor no vernos, mejor no mirarnos. Hermano, yo sé que usted se va a ofender conmigo y se va a enojar. No me interesa, sinceramente. No me importa. Sé que le estoy diciendo la verdad. Sé que le estoy diciendo la verdad y se la estoy diciendo en el nombre del Señor. No me preocupa lo que usted vaya a pensar de mí ni lo que otros piensen de mí. Sé que le estoy diciendo lo que es. La tercera cosa, la forma en que se contamina el ambiente. Ni hablemos. Ni hablemos. La forma en que se contamina el ambiente. En esto tenemos todos algo que ver. La cuarta cosa, la extensión de la corrupción. No en el gobierno, en todos los ámbitos de la vida. En la familia, en todas las cosas. Cómo avanza y cómo se extiende la corrupción cada vez más. Y número 5, la última, los testimonios de una sociedad abrazada a la ilegalidad, entendida como falta de respeto a las normas.
Somos una sociedad abrazada a la falta de respeto a las normas. Sí, hermano, todos estamos abrazados a eso. No queremos normas y las que tenemos nos las queremos sacar de encima. Nos queremos sacar de encima las normas, las leyes, los decretos, los estatutos. Nos queremos sacar de encima, los de Dios y los de los hombres. Nos queremos sacar de encima todo lo que podamos. Y todo eso en nombre de los derechos, en nombre de la libertad, en nombre de no sé qué, en nombre del bien común, no sé en nombre de qué cosa. Así estamos el día de hoy. Así estamos en el día de hoy. ¿Sabe que una cosa más? Por ejemplo, el no cumplir con la ley en toda su forma. No solo se convirtió en una cultura fuertemente arraigada en nuestra sociedad, y eso conduce a la desorganización social. ¿Sabe que yo me canso de ver muchas cosas? Cuando en las calles, en muchas calles, nuestras peatonales del centro, una policía aprendía a un sujeto, un ladrón o no sé qué, mucha gente se para e insulta a la policía. Dígame si no es así. Que suelten al ladrón, que suelte, pobrecito, pobre tipo, necesitado, un pobre, esto, lo otro. Se insulta a la policía o se la mira mal. Quisieron poner una norma de poner las patentes de las motos en los cascos. Un grito en el cielo pusimos. ¿Por qué? ¿Qué problema hay? Y después nos quejamos que las motos andaban saqueando y robando. Y no podíamos saber quién era. Hoy yo venía por acá, por la Costanera, para venir para acá donde está corriendo la gente, vio que anda en bicicleta, no sé qué cosa, los domingos. Bueno, una moto se paró. Una moto se paró en sentido donde venía, contrario donde venían las bicicletas, se paró. Un inspector le toca el silbato, le hace que se corra, que está mal, esto, que lo otro. El tipo no se corrió. Trató de ver, venía con otra persona, no tenía casco. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no lo paró? ¿Por qué no le hicieron una infracción? ¿Por qué no le hicieron una multa? No, que estaba el inspector controlando las bicicletas. Ese es el problema. Ese es el problema. Quisieron poner cámaras de seguridad en la ciudad. No, pusimos como sociedad el grito en el cielo. No, que la privacidad, que esto. Hermano, yo no sé, yo no tengo ningún problema que me ponga una cámara de seguridad al frente de mi casa. Es más, creo que me sentiría más tranquilo. ¿Y usted no? No, pero la sociedad puso el grito en el cielo. No, que la privacidad de no sé qué, que nos van a ver en la calle. Si no estamos haciendo nada malo, ¿qué problema hay que nos vean? Al contrario, los hijos de Dios tendrían que decir, ¿cómo me gustaría que en cada esquina haya cámara de seguridad para que los hombres viendo mis buenas obras glorifiquen al Padre que está en el cielo? ¿O no? Si yo voy a andar medio agachado haciendo cosas, no quiero cámara. Pero si yo voy a andar haciendo lo bueno, no voy a tener que contarlo por testimonio, porque se va a ver. Entonces saquémonos la máscara, hermanos queridos, de cristianos, de buenos cristianos. Y entendamos que nosotros no estamos para encerrarnos acá y decir qué lindo que estamos acá. Nosotros estamos para salir y enseñarle al mundo cómo deben vivir los hijos de Dios. Por haberse multiplicado todas estas cosas, el amor de muchos se enfriará. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto tiene que ver con salvación, hermano. Esto tiene que ver con salvación. El que persevere, el que guarde estas cosas, el que viva conforme a la palabra, el que vive conforme a los mandamientos, tiene que perseverar porque no va a ser fácil. Porque a muchos de ustedes, dijo el Señor, los aborrecerán y en el verso 9 los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Esa es la palabra. Hermanos queridos, más que nunca, nosotros como cristianos y como hijos de Dios, tenemos que vivir y caminar abrazados a la palabra de Dios. No tanto cantando coritos, haciendo pancartas. Todo eso está bien, hermano. Todo eso está bien y hace falta manifestarse. Y qué lindo hacer una gran manifestación de cristianos en algún lugar para orar al Señor por todo lo que está pasando. Qué bueno, creo que lo están preparando para hacerlo. Pero más que todo eso, es ese hijo de Dios en una oficina, en la fábrica, en el colectivo, en la cola del supermercado, en el banco, en su barrio, que ya no pasa al costado y mira como que no es asunto suyo lo que está tirado en la calle, la basura de la esquina, sino que empieza a involucrarse un poquito más en las cosas pequeñas primero en las cosas pequeñas. Queremos ir a hablar con el gobernador y ahí decirle, seguramente usted no vaya, yo tampoco, me va a recibir el gobernador.
para que le diga nada. Ni que me vaya a ser el gran profeta ahí, tipo Juan el Bautista. Seguramente que no. Pero ¿sabe cuáles son las cosas por donde se empiezan? Dentro de mi casa, enseñando la palabra a mis hijos. Cuando salgo afuera, ver que lo que está al frente de mi casa esté en orden, esté cuidado. Que la basura no esté tirada en la casa del vecino. Es que no es mi basura, que la levanten ellos. Ese es el problema. Esa es una sociedad que vive en la anomia. Es una sociedad anoma. No le importa, ahí quedó. Empezar por esas pequeñas cosas. Empezar por el cuidado del lugar por donde transitamos. Empezar por el cuidado mire, el otro día llevaba a mi hija a la escuela, 8 menos cuarto de la mañana. Y en eso que iba, bueno, atrás, iba bien, iba tranquilo. Imagínense, recién uno llega de Estados Unidos, donde las cosas funcionan. Me duraba el espíritu de allá todavía, ¿no? Iba tranquilo en el auto, donde uno frena en las esquinas, mira antes de seguir, aunque no lo mire un policía, un inspector de tránsito, ni nada. Mira, va a velocidades prudentes, como corresponde. Iba así, hecho todo un norteamericano. Iba en el auto, no, de verdad. No hablaba en inglés porque no me sale. Y de repente empiezo a sentir bocina. Miro por el espejo retrovisor, al lado, atrás mío. Venían varios autos, pero uno de los que venía, un auto nuevo, nuevito. Esos autitos caritos. Y me venía haciendo... Y veo quién es, una mujer. Una dama, una señora. Ya queda mal en un hombre, imagínense en una mujer. Seguramente iba a una oficina. Tal vez llegaba tarde a algún lugar y yo le estoy obstruyendo el camino, aunque yo iba bien. Yo dije, wow. Me hice un costado, un poco más estaciono, porque venía con el espíritu de allá. Lo dejé pasar. A los 10 minutos yo ya tenía el espíritu de acá. 3 días habían pasado. No, ya estaba con el espíritu de acá. No te dejes vencer de lo malo. Antes vence el mal con el bien. Pero eso nos habla de cómo estamos como sociedad. Nos habla de cómo estamos como sociedad. A mí me desesperaba porque estábamos allá y no es la primera vez que estoy, pero me sorprendió la primera vez y ya para irnos. Cuando uno maneja en el auto y ve el cartel de stop y es stop. Uno dice, pero si acá no ha pasado, en esa cuadra no ha pasado nadie en 1.000.000 de años. ¿Por qué parar? Le decía yo al pastor. Me desesperaba tener que esperar 3 segundos. No, acá hay que parar. Aunque no venga nadie, hay que parar, porque el cartel de stop quiere decir stop, alto, pare, deténgase. No importa si viene alguien, si no viene nadie, si hay gente, si son las 3 de la mañana o si son las 10 de la mañana. No importa la hora pico o la hora desierta. No importa si un cartel dice stop, se para. ¿Me entiende? Por eso después nosotros tenemos lo que tenemos y nos va como nos va. Y tengo tantas cosas para contarle. Lo que no tengo es tiempo. Por eso quiero que nos pongamos de pie en esta mañana. Tuvimos muchas cosas, presentaciones, anuncios, varios. Pero no quería, ya que tuve la oportunidad esta mañana, y perdónenme no haber sido más prolijo, pero ya que tuve la oportunidad esta mañana, no quería que esa oportunidad pasara sin que nosotros como iglesia, entendiendo que somos parte de una sociedad. La iglesia y la sociedad no están divorciados, no son cosas aparte, diferentes. Nosotros como sociedad, como gente que amamos a Dios, que buscamos al Señor, debemos entender que las responsabilidades nos llaman. No a ser buenos acá adentro o una vez en la semana en algún lugar, no eso, sino las cosas pequeñas. Pequeñas para empezar, pero ir involucrándonos cada día un poquito más. Dejar de buscar nuestro propio bienestar y ver qué podemos aportar para que nuestra sociedad llegue a donde quisiéramos verla llegar. Lamentablemente, sumado a todo esto, el informe PISA, ese examen que hacen de educación, y ahí está un poco también la explicación de lo que vivimos, nos ubica, de 61 países, nos ubica en el puesto 55 en calidad educativa. Es que está bien las netbooks, el internet, está bien, pero si no hay calidad para educar, porque los maestros en muchos casos tienen temor, porque los chicos van armados, drogados, porque si vos le decís a algún niño van a venir los padres y son capaces de matarte. Entonces un maestro prefiere no decir nada, no disciplinar.
Si a todo esto le sumamos que ya no importa que se lleve a rendir las materias, que pase de año, que pase para que no se traumen. Así se está traumando toda una sociedad. Sumado a esto, el informe que nos dio como nación latinoamericana, una de las más preocupantes, de cuántos robos hay cada 100.000 habitantes, cuántos ladrones tenemos. Creo que ahora bajamos más las estadísticas. Si queríamos esforzarnos un poco más, ahora tenemos, hace 2 o 3 semanas, un mes atrás, salió esa estadística de cómo estamos como sociedad. En cuestión de habitantes, cuántos robos hay. Yo creo que ahora batimos récord. Hermanos míos, como iglesia del Señor, que estamos en el mundo. Ya sé que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Si estamos en el mundo, estemos para algo. Estemos para algo. No desmaye. El que persevera hasta el fin será salvo. Justamente creo que el pastor Carlos estuvo predicando estos domingos. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Es el tema. ¿De quién soy guarda yo? De mi prójimo, que tengo cerca, mi vecino. De ver. No quiere decir que te vas a parar así en medio de la calle, que te pase la turba por el medio. No quiere decir eso tampoco. Pero ¿qué vamos a hacer como sociedad? ¿Qué vamos a proveer para que ella llegue a donde queremos que llegue? Porque si ella llega, nosotros llegaremos. Y si todo se pusiera tan violentamente malo que no hubiera posibilidades, la palabra te dice algo: persevera hasta el fin, aguante hasta el fin, resista hasta el fin, no trance, no se vuelva como los otros, no se deje arrastrar por la corriente, que ni la necesidad, ni la injusticia, ni ver a los otros. Lamentablemente lo que vimos en tristes imágenes estos días pasó es que mucha gente ni sabía que estaba robando. Los periodistas los entrevistaban en la calle llevándose cosas. ¿Esto lo está robando? No estoy robando. Y estoy seguro que ellos creían que no estaban robando. No estaba tirado ahí en la puerta del negocio, me lo llevo. Hay de aquel que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Y hay de aquel también que quiera justificarlo. ¿Me entiende? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Que Dios levante su pueblo, levante su mano. Que Dios levante su pueblo. Que Dios levante su pueblo para hacer luz. Pero una luz que brille, una luz verdadera que brille. Que brille, que brille, que brille con brillo santo. No con el brillo de este mundo, no el estrellato de este mundo. No es la gloria de este mundo, es el brillo santo. El brillo santo. Aunque seas anónimo, aunque nadie sepa tu nombre y nadie jamás te agradezca ni te reconozca nada. Eso no es lo que nosotros debemos buscar. No buscamos el aplauso de la gente, ni el reconocimiento, ni quedar amable con nadie. Sino saber que somos lo que tenemos que ser y vivir de acuerdo a eso. Por eso, Padre, gracias te damos en esta mañana. Señor, bendigo tu pueblo y yo profetizo, Señor, que tu gloria se asienta para manifestarse, no solo en la iglesia, no solo, Señor, donde están reunidos mucha gente alabando tu nombre, sino en esos lugares, de trabajo, en esa fábrica, en esa oficina, en la calle, en el colectivo, Señor, en el quehacer de cada uno, en la vida normal, cotidiana de cada uno de nosotros. Señor, cómo se ve la diferencia, cómo se hace la diferencia, cómo se lleva esa diferencia. Por eso bendigo tu pueblo. Señor, declaro que el 2014 va a ser un año de puertas abiertas y de gloria para manifestar tu gloria en cada uno de ellos, a este mundo moribundo, a esta sociedad que se está destruyendo, Señor, a sí misma. Yo declaro la palabra para la iglesia, declaro la palabra para la iglesia de milagro, de milagro, de milagro. Señor, que tus hijos serán puestos por cabeza y no serán cola arrastrada, Señor, hacia cualquier lugar. Serán cabeza que guíe, serán cabeza que marque el rumbo, serán cabeza que marque destino, será cabeza que marque con la palabra. Va a ser cabeza en el nombre de Jesucristo. Señor, declaro tu palabra, bendigo al pueblo, bendigo a la iglesia y que tú nos ayudes. Señor, que no nos pasen los hechos como un hecho más en la vida, que nos queden marcados en el corazón para aprender en la enseñanza, para entender la enseñanza, para buscar tu palabra, Señor, para refugiarnos, abrigarnos en ella, Señor, para tomarnos en ella, atarnos a tu palabra, para que manifestemos, Señor, tu palabra y tu vida a nuestra ciudad, a nuestra sociedad. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Señor, bendecida la iglesia por Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiga al Señor en esta mañana.